Hola, hola a todos hermanos televidentes, personas que están viendo este programa. Bienvenidos a nuestro nuevo programa del día martes de Comunicando el Evangelio. Estamos aquí los dos Felipes, Felipe Rodríguez y yo, Felipe Álvarez, con la ausencia de nuestro hermano Archibaldo, que tuvo que ausentarse por temas de salud, una visita médica, pero el Señor está con él y está con nosotros y vamos a seguir haciendo el programa, también a petición de nuestro hermano de que sigamos sin él y se pueda entregar a tiempo todo. Así que un abrazo a todos, el Señor los bendiga en sus casas, el Señor bendiga a sus familias y nos bendiga a nosotros para que podamos todos compartir el día de hoy la palabra del Señor para que pueda ser de iluminaria en nuestras vidas. Así que le voy a dar un pequeño momento a nuestro hermano Felipe Rodríguez para que dé un saludo. Hermano Felipe. Amén, hermano. Gusto de poder compartir nuevamente contigo, a pesar de que no contamos con la presencia de nuestro hermano Archibaldo, pero la palabra dice que estamos en un mismo espíritu, así que no importa dónde estamos, siempre vamos a estar en un mismo espíritu. También agradezco esta nueva oportunidad que nos permite el Señor eh, en este programa poder compartir su maravilloso evangelio, su enseñanza que vemos cada martes y saludar a toda la audiencia que nos esté mirando y que Dios los bendiga, bendiga a su hogar, a su familia, y que el Señor les permita poder abrirle su entendimiento y su corazón para que puedan recibir esta palabra maravillosa, que es de el Señor. Eso, mi hermanito. Amén. Muchas gracias. Así que vamos a dar comienzo al programa antes que todo con una oración. Así que igual voy a invitar a mi hermano Felipe para que pueda presentarnos en oración y después comenzar ya definitivamente el programa de este día martes. Amén, hermanito. Le voy a pedir a los que nos oyen que puedan inclinar su rostro para poder orar a nuestro Señor Jesús. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso día, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente, Señor, estar presentes, Señor, en tu obra maravillosa, que es proclamar, Señor, tu evangelio de salvación, Señor, para todo aquel que quiera rendir, Señor, su vida a ti, Padre. Permite, Señor, este día, Señor, sea abriendo los corazones, las mentes, Señor, de esta audiencia, dándonos a nosotros, Señor, tu gracia, Padre, para poder predicar, Señor, tus enseñanzas que sobrepasan todo entendimiento, Padre. Ayúdanos con humildad, Señor, a ser sabios, Señor, y poder comunicar este evangelio tan maravilloso. Doy gracias por mi hermano, Señor, que está presente, por el hermano Archibaldo también, que no pudo estar hoy, por sus familias, por sus hogares. Sé tú guardándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces damos comienzo a nuestro programa haciendo recuerdo a nuestros eh, hermanitos, personas que estuvieron viendo los programas los días anteriores, haciéndoles el recuerdo de que estamos este año hablando de un tema muy, muy importante y a la vez muy interesante, que es sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? Una de las tres personas de Dios o de la Trinidad. El año pasado vimos Jesús. Ahora estamos viendo el Espíritu Santo y su naturaleza, lo que es, su identidad, sus características, lo que él hace. Y, por ejemplo, la semana pasada nos tocó hablar de un tema que tiene que ver con la relación del Espíritu Santo con las otras dos personas de la Trinidad, como es la relación que tiene el Espíritu, ¿cierto? Con Dios Padre, con Dios Hijo, ¿cierto? La procesión, vimos la procesión del Espíritu Santo, y vimos también un poco de la generación, que es la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, sabiendo que estos nombres son dados por seres humanos, por nosotros mismos, para intentar comprender qué tan grande o qué tan complejo es, ¿cierto?, nuestro Dios para nuestras mentes finitas. De alguna forma nosotros siempre intentamos estudiar, ¿cierto? Un poco más lo que no comprendemos para poder conocerlo más. Así que ahora vamos a ir a otros temas también relacionados con, ¿cierto?, la naturaleza
del Espíritu Santo, pero en otros ámbitos. Así que vamos a dividir el programa en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre em, la diferencia que hay entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo. Porque si bien hemos hablado, ¿cierto?, del Espíritu Santo, hay algunas partes en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, donde se hace referencia a los dos. Entonces, considerando lo que hablamos la semana pasada, ¿nos referimos al mismo espíritu o es otro espíritu? Así que vamos a ver varias cositas al respecto. Y luego vamos a ver otro tema, que es un tema que se habla en el Apocalipsis, porque además del espíritu de Dios, pareciera que hay más espíritus involucrados, pero vamos a ver a qué se refiere. ¿Ya? Así que vamos a ir a la primera parte y vamos a leer un versículo base. Así que le voy a pedir a mi hermanito Felipe que lea Hechos, ¿cierto? Capítulo 16 versículo 7 donde habla una experiencia ¿cierto? De los apóstoles, em, ¿cierto? De los seguidores de Jesús una vez ya había partido él y su relación con el Espíritu. Así que si lo tienes, hermanito, puedes leerlo y después hacer una pequeña reflexión. Amén, hermanito. Aquí tengo el versículo. A los que nos están escuchando lo pueden ver. Yo lo tengo aquí en la Reina Valera 1960. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 7. Y también quiero leer el versículo 6 para que también podamos comprender un poco más profundo lo que aquí dice. Y así dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, esto en el versículo 7 ya, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí, para ponernos un poquito en contexto, estamos viendo la labor misionera de Pablo junto a sus misioneros, donde en el versículo 6 ellos tenían la misión o el deseo de ir a la región de Asia. Y el versículo 6 nos revela que el Espíritu Santo les prohibió hablar en ese lugar. Luego en el versículo 7 se dirigieron a Misia y nuevamente el Espíritu no les permitió. Esto en la versión Reina Valera, en el versículo 7 no agrega el nombre de Jesús, pero si ustedes buscan en otras traducciones eh, que tenemos acceso, por ejemplo, yo tengo aquí al frente la traducción en lenguaje actual o también la Biblia de las Américas, estas dos versiones de la palabra del Señor, en el versículo 7 agregan el nombre de Jesús y se los voy a compartir y leer en el versículo 7. Dice: y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitina, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces aquí vemos un poco más claro que la referencia del Espíritu Santo también es asociada a la persona de Cristo. Y como veníamos tratando del programa anterior, la unidad y el tema de la Trinidad, nuevamente la palabra del Señor nos da luz y nos refuerza este concepto tan maravilloso y complejo que es la Trinidad, donde no hay distinción entre el Espíritu Santo y Cristo. Eso, mi hermanito. Amén. Gracias, hermanito. Y ahí vimos un ejemplo bueno, de las muchas experiencias que tuvieron, ¿cierto?, los apóstoles cuando comenzaron sus viajes misioneros, de compartir la palabra, ¿cierto? No solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a los griegos, a los asiáticos, que en ese tiempo Asia no era el continente que nosotros conocemos como Asia, sino era la región de Turquía, que tenía muchas colonias romanas y griegas, y bueno, y de Galacia también, que era otro pueblo. Pero vemos cómo era el Espíritu Santo quien los dirigía a ellos. No iban a donde se les ocurriera, sino que eran guiados. Iban a ir a un lado, después al otro no, porque tenían que ir a otro lugar, que aún quizás
no se les había revelado, ¿cierto? Y bueno, como siempre dice nuestro hermano Archibaldo, acordándonos de él siempre hace referencia a que, ¿cierto? Este libro de recopilación de los Hechos de los Apóstoles podría bien llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque él toma cierto protagonismo en todas las acciones que ejercen los apóstoles. Así que, al menos acá partimos de una base en la que se habla, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Y yo me voy a ir a otro libro del Nuevo Testamento, a Romanos, en el capítulo 8 para leer también otra referencia que se hace, esta vez de parte de Pablo, con respecto al Espíritu Santo. Y eso está en el capítulo 8, va a estar en el versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí en el mismo versículo, el versículo 9 del capítulo 8, hace referencia tres veces al Espíritu. Primero como Espíritu a secas, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Luego hace mención al Espíritu de Dios, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y por esto, al ser del mismo autor, estar en el mismo capítulo, en el mismo versículo y hablando sobre lo mismo, vemos como para Pablo el Espíritu de Dios era intercambiable con decir el Espíritu de Cristo. O sea, no es que hayan dos espíritus, como que anden dos fuerzas eh, diferentes al Espíritu Santo. Una el Espíritu de Dios Padre y otra el Espíritu de Dios Hijo, no, sino que todas hacen referencia a la persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y no es que sean muchos espíritus separados, sino que, como lo vimos anteriormente con la procesión del espíritu, es el espíritu que viene tanto del Padre como del Hijo. Y tenemos una referencia al programa anterior y vemos cómo se nos amplía esta visión de cómo los apóstoles, de cómo Pablo, ¿cierto? Los primeros cristianos veían la relación que tenía tanto el Espíritu Santo como Dios Padre y Dios Hijo. Así que aquí tenemos una segunda referencia. Es, eh, es increíble cómo quizás de estos pequeños detalles, si es que uno lee y no le pide la dirección al Señor, podría sacar muchas cosas fuera de contexto. Por eso, quizás a través de la historia han habido muchas ramas, ¿cierto?, de la iglesia que se han ido separando y actualmente tenemos muchas iglesias diferentes, ¿cierto?, en todo el mundo, pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a entender lo que estamos leyendo, que podemos comprender todas estas verdades. Así que a todas las personas que nos estén oyendo, que nos estén viendo en este programa, todo lo que nosotros estamos leyendo es sacado directamente de la Biblia y es el Espíritu Santo, ¿cierto?, quien nos está revelando qué es a lo que se refiere. Así que le damos las gracias, ¿cierto?, al Señor mil veces y también damos gracias a personas que ocupa el Señor, por ejemplo, para escribir estos estudios, que es lo que se nos proporciona actualmente, ¿cierto? Que nos ayudan, como que nos guían un poco de forma ordenada a revisar todos estos versículos que se encuentran en la palabra. Y ahora vamos a ir a otra parte, a otros versículos que le pido a mi hermanito que pueda leer, donde se habla de que, reforzando la idea que acabo de mencionar, no es que existan muchos espíritus, sino que es un solo espíritu. Así que mi hermanito va a buscar Efesios 4:4 y yo a la vez voy a buscar Primera de Corintios porque los dos hacen referencia a lo mismo. Vas a leer tú, yo creo, y después yo, y después de que lea el segundo, podrías eh, hacer una pequeña reflexión como de este como subtema. Amén, hermanito. Bueno,
para los que nos están escuchando pueden buscar en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 4 al versículo que vamos a leer a continuación. Y dice así, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y me gustaría agregar igual el versículo 5 que dice, un Señor, una fe y un bautismo. Amén, amén. Amén. Y ahora al tiro voy a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Voy a leer del 11 al 13 porque están por separados, pero yo los voy a leer juntitos. Aquí habla sobre los dones espirituales. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y en el versículo 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén, hermanitos. Aquí vemos que nuevamente seguimos encontrando evidencia porque debemos recordar que a pesar de que la Biblia se escribió por seres humanos, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que encontramos nuevamente evidencia tras evidencia que afirman que Dios es un Dios trino, que vive en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y el versículo que leíamos en el libro de Efesios, eh, me gusta el versículo, el incluir el versículo 5 porque no, nos muestra que hay un Señor, una fe y un bautismo. Y el versículo que leía mi hermanito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Recordemos un poquito que cuando el Señor le da la gran comisión a sus apóstoles, Él les dice ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu. Hace mención que sus apóstoles al momento de predicar el Evangelio debían bautizar también a los fieles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu. Y aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Nuevamente encontramos evidencia de que los tres son uno, es un solo Dios. Eso, mi hermanito. Gracias, hermanito. Es maravilloso como eh, desde el principio de la creación en el libro de Génesis, el Antiguo Testamento o las cartas y libros escritos después de la venida de Jesús en el Nuevo Testamento, se nos hace referencia, ¿cierto?, a que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, creador, ¿cierto?, que todo lo sabe y que siempre ha estado. En el Antiguo Testamento se muestra más la grandeza y de todo lo que es y de todo lo que puede hacer Dios. Y luego en el Nuevo Testamento, sobre todo eso, sin quitar nada, se agrega que como este Dios tan poderoso, ¿cierto? Tan grande, tan majestuoso, tan complejo, a la vez quiere tener una relación tan cercana con nosotros, su creación, ¿cierto? Eh, es algo que lo vuelve más personal y menos lejano. Y sin quitar que se vuelve más complejo, porque vamos a ver quizás más adelante que hay también referencias a esto que estamos hablando ahora, pero que en la antigüedad, ¿cierto? Se interpretaba solamente como un solo Dios. Y bueno, actualmente igual, eso no ha cambiado, solamente que es el mismo Dios que se manifiesta de tres formas diferentes, cumpliendo tres acciones diferentes en la salvación, ¿cierto? De nosotros, ¿cierto? A ese nivel
llega el amor de Dios, que sin perder parte de su esencia, sin perder lo que Él es, y de una forma que quizás nosotros no podemos comprender porque nosotros no nos podemos dividir. Somos, somos uno nomás. Y obviamente no sabemos todas las cosas. Cómo un ser tan grande, ¿cierto? Puede estar en tantos lugares a la vez, cumplir tantos objetivos diferentes, ¿cierto? Todo con el objetivo de que nosotros podamos reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, ¿cierto? Como nuestro Padre. Así que este es un llamamiento, ¿cierto? También a recordar todo el amor que tiene Dios para con nosotros. Y parte de ese amor se manifiesta en la gracia, ¿cierto? Y esa es una de las últimas subtemas que vamos a ver en esta mitad. Así que yo voy a leer Gálatas 2:21 y le voy a pedir a mi hermanito que también pueda buscar Gálatas 1:6. Primero lo voy a leer yo y después mi hermanito va a leer el otro capítulo. Y en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 21, dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Eso, se nos hace referencia a la gracia, ¿cierto? Que este regalo inmerecido que nos hace Dios a pesar de todos nuestros pecados para alcanzar la salvación de nuestras almas y poder vivir para siempre con Él. Y bueno, ese es el concepto principal de la gracia, pero vemos cómo ocupa de forma indistinta en el mismo capítulo, ¿cierto? En la misma carta, a las mismas personas. Pablo le llama la gracia de Dios, haciendo referencia a Dios Padre, y la gracia, sí, ¿cierto? La gracia de Cristo, la gracia de Jesús, como parte de un todo, porque sabemos que Jesús es Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo también. Así se cumple esta parte, ¿cierto? De los espíritus, de las gracias, de todos estos como conceptos que podrían parecer que son cosas separadas, pero solamente tienen, digámoslo así, como otros apellidos. Pero es porque nuestro Dios es trino y puede ser referido tanto a Dios Padre como a Dios Hijo. Así que esta parte la vamos a dejar hasta acá y vamos a pasar a una pausa, a un tiempo donde vamos a escuchar una alabanza y después volveremos con el resto del programa. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres
Jesús. Sumergido en ti, sumergido en tu amor, en ti. Sumergido en ti, sumergido en ti, en tu paz, en ti. Más que suficiente eres tú, nadie no eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, nadie no eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, nadie no eres tú, Jesús. Más que suficiente, más que suficiente eres tú, nadie no eres tú, Jesús. Más que suficiente, más que suficiente. Es todo para mí, más que suficiente. Tú eres todo para mí, más que suficiente. Más que suficiente eres tú, nadie no eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, nadie no eres tú, Jesús. Eres más que suficiente para nosotros, Señor. Y aunque si solo nos hubiese perdonado los pecados, Señor, eso sería más que suficiente. Si solo nos hubiese dado la salvación, eso sería más que suficiente. Sumérgenos en tus aguas, Espíritu del Señor. Sumérgenos en tus aguas de lleno. Soy sumergido en tus aguas, 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 soy sumergido en tus aguas,
sumergido en tus aguas, dale luz. Soy sumergido en tus aguas, dale luz, más que suficiente. Soy sumergido en tus aguas, dale luz. Tus aguas, soy sumergido, soy saturado por ti, tan lleno eres tú. Soy sumergido en tus aguas, tan lleno, tan lleno. Soy sumergido en tus aguas, tan lleno. Mi sustancia es disuelta por ti. Soy sumergido en tus aguas, tan lleno. Más que suficiente, más que suficiente eres tú. Tan lleno eres tú, Jesús. Tan lleno, más que suficiente eres tú. Más que suficiente eres tú. Tan lleno eres tú. Más que suficiente, más que suficiente eres tú, tan lleno eres tú. Más que suficiente. Bienvenidos a la segunda parte del programa, después de escuchar la alabanza, ¿cierto? Esperamos que el Señor le haya tocado sus corazones y también les haya hecho meditar sobre la primera parte del programa que, eh, de lo que ya hablamos, ¿cierto? Haciendo recordatorio, estamos hablando sobre el Espíritu Santo y particularmente, ¿cierto? Las relaciones que tiene el Espíritu Santo con la Trinidad y particularmente en este programa, ¿cierto? De día martes, hemos visto cómo en el Nuevo Testamento se habla, eh, quizás si uno lo lee de forma superficial, de espíritus diferentes, ¿cierto? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Dios Padre, y también el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo. Y vimos en la primera mitad del programa cómo todos estos nombres hacen referencia, ¿cierto?, a una sola persona, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? El único Espíritu que es Dios eh, desde siempre, ¿cierto? Desde la eternidad hasta ahora, y que está con nosotros y nos ayuda, ¿cierto? En nuestro día a día a guiarnos, a redarguirnos, nos enseña, nos muestra que estamos haciendo mal y esa es la relación directa que tenemos actualmente, ¿cierto? Con nuestro Dios y nos permite hacer todo esto para Él, para que nosotros podamos conocerlo más. Y ahora vamos a ir a otro temita que igual es importante tocarlo, porque algunas personas pueden leer, ¿cierto? La Biblia y leer sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo y ya hemos visto que se habla de que solamente hay un Espíritu, ¿cierto? Y al igual que hay una sola gracia, eh, y quizás podrían leer más adelante el libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones, qué es lo que significa, las revelaciones de Juan, o algunos los llaman también las revelaciones, la revelación de Jesucristo, que es como el primer versículo lo llama, o como parte la carta. Y vamos a leer algunos versículos que hablan de lo mismo. Bueno, hablan en muchos contextos diferentes, porque son varios mensajes
a muchas iglesias, al menos la primera parte, y luego un mensaje general con diferentes sentidos, pero lo importante es que se hace referencia, ¿cierto? También a el espíritu o los espíritus, como vamos a ir leyendo y qué es a lo que se refiere. Así que vamos a partir, ¿cierto? Leyendo Apocalipsis, todos los versículos que, bueno, no todos, pero la mayoría que vamos a ver ahora se encuentran en el libro de Apocalipsis. Hay algunas personas que les da miedo leer Apocalipsis. Bueno, hay algunas personas que les da miedo solamente porque, cierto, habla de cosas muy, muy extrañas, pero a algunas, me refiero a que a algunas personas quizás le puede dar miedo el leerlo porque es algo muy, muy complejo, ¿cierto? Y con mucho simbolismo, que quizás hay que conocer más de la palabra, ¿cierto? Del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento para poder entender a cabalidad todo lo que quiere decir. Así que vamos a partir, vamos a leer un versículo que se encuentra en el primer capítulo de Apocalipsis, de hecho al principio. Eh, ¿Te gustaría leerlo, hermano Felipe? Que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Amén, hermanito. Vamos a leer este versículo y dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ah, ¿qué podrías opinar al respecto, hermanito, eh, de lo que está pasando aquí? Así como para un poco de contexto o quizás algo que quieras compartir de, de este versículo. Amén, hermanito. Bueno, comentar que esta revelación, como tú decías anteriormente, fue la revelación que Cristo mismo le dio a Juan cuando se le apareció cuando él estaba preso en una isla, y le empieza a revelar lo que ha eh, de venir en los últimos tiempos. Y el versículo que acabamos de leer, Juan tiene la misión de que este mensaje lo tiene que llevar y comunicar a las iglesias en ese tiempo, para que también reciban el mensaje y la revelación del Señor. Este versículo, dentro del contexto que estamos hablando y el tema, me gustaría mencionar que cuando habla de gracia y paz a vosotros del que es y que era y de que va a venir, está hablando del Señor. Y lo habla en estos tiempos, pasado, presente y futuro, porque Él vive y habita en la eternidad. Y en el tiempo donde se le reveló a Juan, también existe en la revelación misma que le estaba brindando. Y aquí nos encontramos con un dato de que él menciona 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, con mucha humildad puedo decir que, a pesar de que en mi limitación humana, no voy a, mientras estemos en esta condición humana, no vamos a llegar a comprender toda la plenitud del Señor. Pero sí la Biblia nos da algunas luces de explicación de su misma palabra. Y por lo general, los que hemos leído, o usted tiene la oportunidad de leer la palabra del Señor, este número en particular siempre hace referencia a la deidad o a Dios o a una obra completada en plenitud. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Génesis, recordemos que el Señor, cuando creó todas las cosas, este mundo, se tardó 6 días y al día séptimo él descansó. Ahí vemos que es una obra que en el séptimo día ya estaba completa. Entonces nos da pista de que ese 7 hace referencia a la deidad y a la plenitud del Señor, para que podamos comprender en nuestra humildad de lo que este libro maravilloso va revelando. Eso, mi hermanito. Amén. Sí, es curioso cómo se ocupan a veces los números, ¿cierto?, para enfatizar ciertas ideas, ya sea el 7 o el 12, ¿cierto? Como el número
de los pueblos de Israel, eh, o los 12 apóstoles, ¿cierto? Eh, ¿Por qué serán esos números? Bueno, solo el Señor sabe, pero a través de esos números nos hace, manifiesta ciertas ideas. Eh, y si, como muchos de los versículos que vamos a leer ahora, este versículo o esta transcripción, ¿cierto? Del mensaje que envió finalmente Juan, que es el que recibió la revelación a las 7 iglesias de Asia. ¿Ves? Las 7 iglesias, otro número ahí de 7, eh, para poder comunicarles lo que iba a pasar en el futuro. Que en el fondo es que Jesús va a volver, ¿cierto? Y va a venir a buscar a su iglesia y finalmente todos pasaremos la eternidad, todos sus hijos pasaremos la eternidad, ¿cierto? Junto con él. ¿Qué es lo que deseamos? Eso es algo demasiado resumido de todo lo que habla el libro, pero para darnos la idea. Y se hace la referencia aquí de forma general en el saludo recién. Está recién comenzando la carta, ¿cierto? Está recién dando como los créditos. Hace referencia a los 7 espíritus. Vamos a leer otro versículo. Voy a leer el mismo libro de Apocalipsis, pero un poco más adelante, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Bueno, aquí ya llevamos varios versículos que obviamente no saltamos, porque después del saludo, Juan le empieza a escribir de forma particular a las iglesias de Asia, ¿cierto? Primero aparece la iglesia de Éfeso, luego le habla a la iglesia de Esmirna, luego a Pérgamo, la iglesia de Tiatira, y llegamos en el capítulo 3 a el mensaje a la iglesia de Sardis, que era otra ciudad de la antigüedad, ¿cierto? Donde había una comunidad de cristianos. Y el versículo dice así, bueno, no es- cada carta, o si quiere leer completamente en su casa, son varios versículos como de mensaje a las iglesias, pero vamos a leer solamente el primer versículo, porque aquí lo que nos importa en este programa en particular es la referencia. Y dice así, esta es una ordenanza que le da Jesús a Juan. O sea que aquí es Jesús hablando, y después Juan lo transcribe. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una sentencia un poco fuerte, ¿cierto? Para una iglesia, pero bueno, eso es parte de otro mensaje para otro día. Pero aquí de nuevo se hace referencia, ¿cierto? A los espíritus de Dios y a las estrellas. Vemos como hay muchos simbolismos en cuanto a la presencia de Jesús en la primera parte del libro, ¿cierto? De cuando se aparece Jesús a Juan, no se aparece, eh, o al menos no está descrito, quizás como pudo haberse descrito al principio, ¿cierto? Cuando Jesús de alguna forma es visto por las demás personas en el Evangelio, ¿cierto? Que algunas personas incluso no lo reconocían. Era una persona más. Vemos que ahora es diferente porque tiene otras cualidades también. Y Juan lo ve rodeado de muchas otras cosas que en el fondo simbolizan, dan significado a otras. Entonces aquí se nos vuelve a nombrar el espíritu, o los 7 espíritus. Después pasamos a la parte de las iglesias, ¿cierto? Vimos las salutaciones, donde se hace una referencia a los 7 espíritus. Luego hay otra referencia en los mensajes que se da a las 7 iglesias. Y luego ahí viene la otra parte, que es ya no mensaje a la iglesia, sino ya profecía de lo que va a ocurrir con mucho detalle a futuro. Y aquí, mi hermanito, me gustaría que pudieras leer ya el capítulo 4, versículo 5. Amén, hermanito. Siguiendo en el mismo libro de Apocalipsis, vamos a leer esta vez el capítulo 4, versículo 5. Y dice así: y del trono
salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así es. Eh, sí, bueno, como dije anteriormente, pasamos, ¿cierto? De las salutaciones, los saludos, los mensajes de las iglesias, y ahora vemos como una imagen potente, ¿cierto? De Juan viendo él con sus propios ojos el cielo, el trono de Dios. Yo no me imagino, probablemente me hubiera desmayado ante tal revelación, ¿cierto? Bueno, y junto con otras revelaciones más que acompaña el libro de Apocalipsis, y aquí vemos cómo Juan describe una adoración celestial, o sea, ve cómo es la adoración en el cielo mismo, algo que probablemente nosotros veremos cuando pase nuestro tiempo aquí en la tierra, ¿cierto? Pero esto es como un adelanto. Y, y aparte de muchas manifestaciones de la naturaleza que se acompañan, ¿cierto? Como los truenos, los relámpagos, describe que delante del trono, ¿no? O sea, de donde está Dios, ardían 7 lámparas de fuego. Y ahí después explica lo que son, ¿cierto? Estas lámparas son los 7 espíritus de Dios. Eh, y ahí vamos a ver como simbolismo de qué, a qué se refiere. Pero vemos que otra vez se hace referencia a lo mismo. Y ya como cuarta referencia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo siguiente, en el capítulo 5 versículo 6 también hace referencia a los espíritus de Dios. Primero hace una descripción de la adoración celestial, ¿cierto? Un momento magnífico. Yo creo que todos quisiéramos ya estar, ¿cierto? Viviendo eso. Tenemos como un adelanto de lo que podría ser cuando vamos, ¿cierto? Al culto dominical, donde estamos con todos los hermanos reunidos, ¿cierto? Alabando al Señor. O quizás cuando nos reunimos con algún otro hermano en alguna otra reunión de la iglesia, ¿cierto? O con amigos y nos ponemos a cantar alabanzas. Son como pequeños adelantos de lo que va a ser eso. Y después de esa descripción, Juan hace otra descripción. Hace una descripción no solo del trono, sino de la persona que está en el trono, ¿cierto? Porque es una descripción del cordero y del rollo del cordero. Y eso es en el capítulo 5 y voy a leer yo solamente el versículo donde está la referencia a los espíritus, que es en el versículo 6. Y dice, Juan, y miré, y vi en medio del trono, el mismo trono, ¿cierto? Que estaba descrito en el capítulo anterior, vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Vemos que en el trono hay varios seres, ¿cierto? Seres celestiales que él los describe quizás como a lo que más se parece a él visualmente, y porque yo creo que sería algo muy difícil describir algo que no se tiene idea qué es. Pero esto es lo más cercano quizás a lo que podemos imaginarnos como visualmente se ve. Entonces hay 4 seres vivientes en el trono, hay ancianos, ¿cierto? Y hay un cordero como inmolado. Dice, y el cordero, dice, tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vemos que hay un animal, ¿cierto? Un cordero que está herido, ¿cierto? Dice que es como inmolado, pero que no es un cordero normal, porque dice que visualmente tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. ¿Ya? De partida es como una visión un poco extraña, pero sabemos que es un simbolismo porque el cordero inmolado hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El cordero que fue llevado al matadero, como dice también la profecía del Antiguo Testamento en Isaías, y fue sacrificado, ¿cierto? Por la salvación de todos nosotros. Y vemos cómo este cordero, o sea, Jesús, se le
atribuyen también estas 7 cosas o 7 características que hacen referencia a los 7 espíritus de Dios. Vemos como hay 7 espíritus en el trono de Dios, como candelabros, ¿cierto? O como lámparas de fuego, pero también se hace referencia con, no con fuego, sino con características corporales, ¿cierto? Con ojos o con cuernos, pero hace referencia a lo mismo, a los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué son? Porque quizás nos entra la duda, si acabamos de leer, ¿cierto? En las cartas de los apóstoles, en las cartas de Pablo, que hay un solo espíritu y hay una sola gracia, hay un solo Dios. Entonces, ¿por qué ahora hay tantos seres, ¿cierto? En el trono, tantos seres celestiales y tantos espíritus? Es algo que quizás no cabe en nuestra mente, pero vemos que esto es una referencia a algo más antiguo. Y te voy a pedir, hermanito, que puedas buscar el libro de Isaías, ¿cierto? Una referencia de profética a probablemente esto mismo, que está en el capítulo 11. Y te voy a pedir que leas el versículo 1 y 2. Amén, hermanito. Vamos a buscar esa referencia y vemos cómo en el libro ya de Isaías también podemos encontrar eh, evidencia de esto. El capítulo uno perdón, el versículo 1 del capítulo 11 de Isaías dice así, junto con el versículo 2: Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Vemos como aquí, ¿cierto? Se hace referencia a una profecía, ¿cierto? Eh, que ahora, ya que tenemos todos los libros que se escribieron después, entendemos un poco, recién comenzamos a entender que todas estas profecías hablan de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? De nuestro Rey, de nuestro Dios que vino como hombre a este mundo, que murió, que resucitó y que vendrá, ¿cierto? En el tiempo postrero a buscar a su iglesia, ¿cierto? De forma definitiva, con todas estas visiones proféticas de cómo se verá y cómo será después la adoración celestial, ¿cierto? Al final, con todos gozosos en la presencia del Señor, libres del sufrimiento del pecado, ¿cierto? De las tentaciones. Y vemos cómo aquí espíritu hace referencia más que nada a las características del Espíritu de Dios o las características de Dios, ¿cierto? No es que sean espíritus diferentes, que tengan funciones diferentes y después empezar a ver si es que qué espíritu es cuál y qué espíritu aparece dónde y qué espíritu viene de qué. No, estos 7 espíritus son la característica del Espíritu de Dios o las características de Dios y son las características que eh, en la profecía se ponen sobre Jesús, porque habla del vástago, ¿cierto? Nombra que viene del tronco de Isaí y sabemos que Isaí fue el padre de David, ¿ya? Parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en el primer capítulo de Mateo, del Evangelio, que a partir de ahí vendría la descendencia que terminaría en Jesús y que él sería quien se levantaría, de cierto, de esa línea genealógica para poder salvar no solamente al pueblo de Israel, eh, sino también a nosotros, ¿cierto? Los gentiles que por su gracia alcanzamos la salvación, pero sabemos que desde los tiempos de Abraham ya estaba todo definido para que sea así, porque Dios no iba a dejar a nadie de lado, ¿cierto? Solamente había escogido un pueblo para poder llevar a cabo
todos sus milagros, sus maravillas al principio de los tiempos de la historia, pero finalmente su plan era más grande, involucraba a todos nosotros, y es algo que nosotros no merecíamos, es algo que nadie merecía, ni siquiera el pueblo de Israel. Nadie lo merecía porque todos pecamos, sino que es por la gracia del Señor, su amor, que deja todo eso de lado, ¿cierto? Sabe todo lo que nosotros hacemos, pensamos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado, de lo que nos hemos reído, nuestras burlas o de los malos pensamientos que tenemos, y todo eso lo tomó y lo cargó, ¿cierto? Y lo llevó a la cruz y pagó el precio que nosotros debimos pagar para poder estar al lado de nuestro Dios, sin que sea mérito nuestro, sino que todo viene de Él mismo, ¿cierto? Y eso me parece maravilloso. No sé si te gustaría hacer una reflexión sobre este tema ya final, viendo todo lo que hemos leído. Amén, hermanito. Y, y tomando algunas palabras que tú mencionabas al comienzo de este libro maravilloso que es el Apocalipsis, que a algunos les puede parecer complicado o les puede provocar miedo, a los que hemos sido impactados por la obra y la vida de Cristo, este libro es maravilloso porque nos muestra cómo va a acabar todo y cómo el Señor va a restaurar todo. Cómo va a terminar esta obra maravillosa con la que Él comenzó y va a terminar, donde por más que nuestras buenas intenciones o nuestra impecable forma de vivir puedan impactar en las cosas que hacemos o en resguardar lo que es la naturaleza o nuestra familia, sabemos que todos esos esfuerzos van a ser en vano, porque esta tierra el ser humano la ha contaminado, cada vez vemos cómo la maldad en este mundo ha aumentado y sabemos que por nuestra fuerza no vamos a cambiar eso. Pero este libro maravilloso nos revela que hay un tiempo donde sí se van a ser restauradas todas las cosas. Esta tierra maravillosa, nuestras vidas, lo que hemos creído en el Señor. Y todo esto, como decía mi hermanito, no es solo para un pueblo esta bendición hermosa, sino para todo aquel que crea en el nombre de nuestro Señor Jesús, tanto para los judíos como los gentiles, los griegos, a los hombres, las mujeres, porque el Señor solamente quiere unificar todo en la persona de Cristo, un solo pueblo que sea su, que lo pueda seguir. Así que este libro, más que provocarnos a nosotros miedo, nos da esperanza, que algún día vamos a ver a nuestro Señor descender de los cielos, de la misma forma que ascendió, lo vamos a ver descender. Y no solo nosotros, dice el libro de Apocalipsis, si usted tiene la oportunidad de leerlo, dice que todo ojo lo verá y que toda rodilla confesará que Jesús es el Salvador. Así que hoy, queridos amigos, tienen la oportunidad de escuchar esta palabra maravillosa para que seas tú disponiendo tu corazón a este evangelio maravilloso que es de el Señor solo por gracia, para poder restaurar tu vida, darte esperanza y sabiduría a través de su consejo. Eso, mi hermanito. Gracias, hermanito. Sí, así que están todos invitados a continuar leyendo, ¿cierto?, la palabra del Señor. No se quede solamente con lo que nosotros hablamos acá. Nosotros hacemos referencia, ¿cierto?, a los versículos de los temas, pero vemos que la palabra contiene mucha más sabiduría. Habla de temas maravillosos, ¿cierto? Que no están completos si es que no se lee de forma completa, valga la redundancia. Y si le dificulta leer, o, bueno, dependiendo de la edición que tenga, pueden haber palabras un poco difíciles o conceptos complicados, pero primeramente, ora al Señor y pídele que le ayude, ¿cierto? Él siempre va a ayudar a aquellos que quieran acercarse a Él, ¿cierto? No, porque nadie se puede acercar por sus propias fuerzas, sino que es Él quien nos acerca eh, a Él mismo. Así que ya para ir terminando, em, esperamos que el Señor le haya hablado a su corazón, así como a nosotros,
para revelarnos su verdad y esperemos, si el Señor así lo permite, que puedan estar presentes en el programa que viene la próxima semana, ¿cierto? Y ya más adelante, si Dios aún lo sigue permitiendo, estaremos de vuelta. Esperamos con nuestro hermano Archie, que lo extrañamos harto el día de hoy, y esperamos que todo salga bien, ¿cierto? Según la voluntad del Señor. Eso. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo a todos los que estén viendo el programa, ¿cierto? Los que siguen el programa con regularidad o los nuevos. Que el Señor les bendiga, que les llene de sus bendiciones toda su vida, en su trabajo, en su familia y principalmente en su vida personal con Dios. Hermano Felipe, un saludo ya para ir terminando. Sí, hermanito, agradecido nomás de nuestro Señor, que en su misericordia que se renueva cada día, nos permite hoy nuevamente poder compartir su maravillosa palabra, esta esperanza que a todo ser humano debe recibir solo por amor del Señor, y agradecidos de que esta oportunidad nos puedan escuchar este Evangelio maravilloso y invitarles a que puedan seguir leyendo la Escritura, pedirle al Señor que les dé sabiduría para poder entenderla y que tengan con humildad eh, buscar al Señor, porque Él no rechaza a nadie que lo busca. Así que Dios los bendiga, bendiga sus hogares, los guarde esta semana en todo lo que tengan que hacer. Igual a mi hermanito, que Dios te bendiga, a mi hermanito H que no pudo venir y, y esperamos que esta semana el Señor nos guíe en todo lo que tengamos que hacer. Eso es mi hermanito. Amén. Dios te bendiga, Felipe. Dios los bendiga a todos. Así que si Dios permite, eh, nos veremos o estaremos viendo otro programa, ¿cierto?, de Comunicando el Evangelio la otra semana. Que eso. Dios los bendiga. Chao.